Pues bien, el siguiente tema, que es esta, ¿no? Es una multiplicación. Recuerda que se le conoce como multiplicación o producto, o bueno, también podemos llamarle factor. Entonces, consiste en que, bueno, si te das cuenta, entre ese primer término, que es un monomio, encontramos un paréntesis y dentro de ese paréntesis tenemos 1, 2, 3, es decir, un trinomio. Esto significa que voy a multiplicar un monomio por un trinomio. Aquí hay un dato importante, debemos considerarlo. Si te diste cuenta, con la suma y con la resta, la parte literal y la parte exponencial se representa exactamente igual. Lo único que cambia es el coeficiente numérico. En este caso no. Además de hacer la multiplicación, siempre que las letras sean iguales, aunque los exponentes sean distintos, los vamos a sumar. Conclusión, en la multiplicación los exponentes siempre se suman, como lo vamos a ver. Fíjate, tenemos 3x que multiplica a x. Entonces, bueno, sabemos que si no tiene número, vale 1. Entonces digo 3 por 1, pues es 3. X por x es x, pero 2, aunque no lo veo representado, pero su exponente vale 1. Entonces 2 más 1 es igual a 3. Más por más, pues da más. 3x cuadrada por x cúbica de y, pues entonces va a ser 3 por 1 es 3. La x, sumo los exponentes, 2 más 3 es igual a 5y. Y finalmente es más por menos, pues da menos. Y 3 por 5 es 15. Como aquí las letras son distintas, lo único que tengo que hacer es representarlas. Entonces va a quedar x cuadrada de y cúbica. Y de esta forma es como he resuelto una multiplicación de polinomios. Vamos con la última. Bueno, esto me dice que es x más y elevada al cuadrado. Esto es una potencia, si te das cuenta. Si recordarás, cuando vimos las leyes de los exponentes, teníamos una base, por ejemplo, una base cualquiera, por ejemplo, 4. Y entonces te decía que teníamos, o la teníamos elevada al exponente 2. ¿Eso qué significa? Que la base, que es 4, la tenemos que multiplicar 2 veces. Entonces te va a quedar así, 4 por 4, y 4 por 4, pues evidentemente es 16. Bueno, pues lo mismo sucede en este caso concreto de la multiplicación. Aquí la base no es un número, como es el caso del 4. Aquí la base incorpora x más y, pero me dice que la voy a multiplicar 2 veces estos dos factores. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Va a ser x más y que multiplica a x más y. Es decir, voy a multiplicar 2 veces este mismo factor. Y lo empiezo a resolver. Aquí hay un sistema de flechas que voy a dibujar aquí, o lo voy a representar gráficamente, y lo único que tenemos que hacer pues es seguirlas. También es muy importante el orden para poder identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el primer término, que es x, lo voy a multiplicar por el primero del segundo término, porque este es 1 y este es el término 2, que por cierto es un binomio, porque si te das cuenta, está separado por un signo. Y voy con el siguiente, voy a multiplicar otra vez x, pero en este caso va a ser por y. Pero me está faltando el segundo término del primero. Entonces es x, y por x, y posteriormente va a ser y por y. Entonces si seguimos la secuencia va a quedar de la siguiente forma. X por x, pues es x cuadrada, porque es 1 más 1, pues es igual a 2. Más por más, pues da más. En realidad aquí no va a haber mucho problema con los signos, porque como todos son positivos, entonces cuando lo multipliques más por más, pues todo va a quedar con resultado positivo. Entonces, x por y, pues es xy. Luego, más por más, pues es más. Y si lo multiplicamos como sigue la secuencia, y por x, aquí va a ser un pequeño espacio, pues va a ser y de x. Pero bueno, no lo vamos a representar así. Estas letras siempre se acomodan conforme va el abecedario. Es decir, primero acomodamos el término de x y luego el término de y.
y no afecta en lo absoluto el resultado, porque mira, vamos a suponer que y como un valor arbitrario vale 1 y que x, por ejemplo, vale 3. Entonces yo te platicaba que cuando tenemos dos letras y están juntas, están multiplicando. Entonces y, si valiera 1, queda así, x, pues en este caso se representaría con el 3. Entonces 1 por 3, pues es igual a 3. Y bueno, si los cambiamos, como lo vamos a acomodar aquí, por ejemplo, y por x, te comentaba que es xy, no pasa absolutamente nada, porque mira, los acomodamos, xy, ¿cuánto vale y? Pues en este caso vale 1. ¿Cuánto vale x? Pues vale 3. Entonces, 3 por 1 es igual a 3. Si te das cuenta, el resultado no se afecta. Por eso se dice que el orden de los factores no altera el producto. Y realizamos el último término, que en este caso es y. Y por y, pues es igual a y cuadrada. Y más por más, pues es igual a más. Bueno, si pensaste que ese es el resultado o no, si te das cuenta, ya eliminamos los paréntesis, pero me queda una tradicional operación de suma. Y lo que tengo que hacer es identificar si tengo términos semejantes para poder simplificar o expresar de la menor manera este resultado. Entonces empiezo con x cuadrada, es x cuadrada. Ubico otra x cuadrada, pues si te das cuenta no lo hay, entonces esta ya la utilicé. Y x de y x, no es x de y, es x por y x por y, son términos semejantes. Sabemos que valen 1, entonces 1 más 1 es igual a 2. Y como recordarás, en la suma y en la resta, los exponentes se representan de la misma manera. Entonces, ¿qué signo los está representando? Pues es más, entonces es positivo. Y finalmente, expreso y cuadrada. Y esto que ustedes ven aquí, todo esto, es el resultado de la expresión x más y elevada al cuadrado. Y bueno, de esta forma hemos explicado el mecanismo para poder resolver esta operación que se llama multiplicación. Y vamos con la última de esta modalidad, que es la división de polinomios. Pues bien, esta última operación de esta modalidad de polinomios pues es la división. Como recordarás, se llama división o cociente. Y vamos a ver tres escenarios, que son los que, bueno, comúnmente te puedes encontrar. El escenario A, donde encontramos un monomio entre un monomio. Bueno, este está sencillo. Después encontramos el escenario B, donde vamos a dividir un trinomio, porque es 1, 2, 3, entre un monomio. Ese también no representa mayor grado de dificultad. Y finalmente el escenario C, donde este ya se va a realizar con otra estructura, pero sigue siendo división de polinomios. Aquí la diferencia es de que, bueno, ya no tiene como divisor un monomio, tiene un binomio. Y esto evidentemente pues llevará otro tratamiento, ¿no? Entonces vamos por partes, ¿no? Vamos a empezar con el inciso A. Y antes de empezar me gustaría hacer una breve reflexión de cómo hemos empleado estos exponentes. Bueno, otra vez, si tú recordarás, suma y resta, las letras pasan igual con el mismo exponente, ¿sale? ¿Qué pasa con el caso de la multiplicación? Que los exponentes se suman, siempre y cuando las letras sean iguales. Y entonces vamos a utilizar la lógica. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? Pues la división. ¿Cuál es la operación inversa de la suma? Pues la resta. Entonces, si en la multiplicación se suman, lógicamente en la división estos exponentes se van a restar, como lo vamos a ver a continuación. Recuerda, los vamos a restar y eso va a ser siempre. Entonces, empezamos con el primer término y yo voy a decir 10 entre 5, pues esto es igual a 2. Y luego vemos las literales. Aquí es muy importante que te hayas involucrado en gran medida con las leyes de los exponentes, por la siguiente razón.
¿qué pasaba cuando teníamos bases iguales? Pues la representamos como una sola. Y decimos 2 menos 1, pues es igual a 1. Pero bueno, no es necesario que escriba el exponente porque sé que cuando x no tiene exponente gráfico, pues vale 1. Y luego tenemos la literal que es y. Bueno, pues y entre y es una misma base, se representa como una sola. Y digo 10 menos 8 es igual a 2. Y de esa manera, bueno, pues es como se resuelve esta operación que se llama división en la modalidad de un monomio. Ahora, vamos al inciso B. Mira, esta forma o esta representación también la podemos expresar de la siguiente forma, es decir, 9x elevado al exponente 5 entre 3x cuadrada de y menos 12x cúbica de y cuadrada sobre, sigue siendo el mismo denominador para los tres casos, o sea, el caso concreto del trinomio. Entonces es 3x cuadrada de y más 21y sobre 3x cuadrada de y. Entonces, cuando empezamos a resolver este tipo de operaciones, aunque sí yo sé que es un poquito laborioso, sí te recomiendo que lo expreses así, porque sucede que cuando empezamos a hacer la división aquí directo y empezamos con este tipo de temas, normalmente nos confundimos con los exponentes. Ya en la medida que lo empieces a practicar y que bueno, esto sea más recurrente, pues ya lo podrás hacer de manera directa. Por el momento recurrimos a este recurso. Entonces queda de la siguiente manera. 9 entre 3, pues es igual a 3. Mismas bases, se representa como una sola. 5 menos 2, pues es igual a 3. En este caso, pues y no tiene, solamente está representada del lado del denominador. ¿Eso qué significa? Que tengo que escribir mi línea de cociente y voy a escribir el término de y. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si le escribo de forma seguida, significa que va a multiplicar, y no está multiplicando, está dividiendo. Vamos a poner un ejemplo más adelante. De hecho, este ejercicio está pues diseñado para que podamos encontrar esos escenarios y poder saber en qué momento o dónde vamos a colocar estas literales, si en el numerador o en el denominador. Mira, vamos con el siguiente. Muy importante el signo, menos entre más, pues es igual a menos. 12 entre 3, pues es 4. Es 4. X tiene la misma base, entonces va a quedar X, y digo 3 menos 2, pues es igual a 1. Y cuadrada menos 1, pues es igual a y, porque sabemos que cuando no tienen exponentes, estos valen 1. Y vamos con la última. Decimos que es 21 entre 3 es igual a 7. Y más entre más, pues da más. Si te das cuenta, aquí no tengo una x, pero debajo en el denominador sí representa una x cuadrada. No la voy a cambiar de lugar, la dejo representada como denominador. Y las literales las voy a restar. Si recordarás las leyes de los exponentes, encontrábamos esto, por ejemplo, y y y. Entonces sabemos que si no tienen exponentes, ¿cuánto valen? Pues valen 1. Entonces así. Entonces decíamos, bases iguales las representamos como una sola. 1 menos 1 es igual a 0. Es decir, y está elevado al exponente 0. ¿Eso qué significa? Que cuando una literal tiene como exponente 0, si tú recordarás, esto es igual a 1. Sin embargo, cuando nosotros encontramos esta expresión de y entre y, si te das cuenta, literales iguales, con signos iguales y con exponentes iguales, te comento porque lo vamos a utilizar cotidianamente en física cuando estemos realizando los factores de conversión, siempre se eliminan. Y entonces me vas a preguntar, oye, ¿pero por qué? Pues si vale 1, sí, pues efectivamente vale 1, pero ¿qué sucede si toda esta expresión la multiplicas por 1? Pues te sigue dando el mismo resultado.
Por eso es que las eliminamos, ¿va? Entonces, podemos decir que el resultado del inciso B es 3x cúbica sobre y menos 4 que multiplica a x por y más 7 que divide a x cuadrada, ¿sale? Y este es el escenario B. Vamos con el último, que es el inciso C. Y entonces vamos a resolver el ejercicio atendiendo a la cuestión del lenguaje algebraico. Dice, la suma de dos números. La pregunta es, ¿conocemos esos números? La respuesta es no. Entonces voy a escribir x más y es igual a 64. Y con eso termino hasta aquí. Me dice, la suma de dos números es igual a 64. Luego me dice, si la mitad del menor, pues este es el menor y este es el mayor. Vamos a hacerlo así en este orden. Entonces, si la mitad del menor es x sobre 2, es igual a la sexta parte del mayor. La pregunta es, ¿cuáles son esos números? Pues bueno, aquí tenemos la representación de la ecuación 1 y aquí tenemos la ecuación número 2. Entonces, si tenemos un sistema de dos incógnitas, pues lo ideal es despejar una y posteriormente pues encontrar la otra. Entonces vamos a empezar con la ecuación 1. Si recordarás, yo siempre recomiendo despejar y, ¿no? Pero bueno, si lo quieres hacer con x también te va a dar el resultado. Entonces, paso número 1, vamos a despejar y digo, y es igual a 64, y es igual a 64. Si x es positivo y lo paso al otro lado de la igualdad, me queda como negativo. Entonces, este es el despeje. Y me dice que es igual a 64 menos x, pero la pregunta o lo que pide concretamente el ejercicio es encontrar esos números que son iguales. Entonces, para ello, una vez que despejo en la ecuación 1, pues lo ideal es utilizar un método que me permita resolver la ecuación 2. Si tú recordarás, vimos suma, resta, método de suma y resta, vimos el método de igualación y el de sustitución. Aquí yo te hago la pregunta, ¿cuál de esos tres métodos ocuparías para poder resolver este sistema? ¿Sale? Piénsalo. La respuesta, dadas las características, sería un método de sustitución. Eso sería lo más viable. ¿Qué es lo que voy a sustituir? La literal en y. Entonces vamos con el desarrollo. Decimos que x al cuadrado es igual a y. ¿Pero cuánto vale y? 64 menos x. Entonces es igual a 64 menos x. Todo esto dividido entre la sexta parte del mayor, como me lo dice el problema. Entonces es entre 6. Entonces, si te das cuenta, tengo una ecuación que ya es de primer grado y representa una sola incógnita. El objetivo es hacerla de manera lineal o convertirla en su forma lineal. Para hacerlo, empieza a eliminar los denominadores de esta forma. X por 6, pues es 6x. Esto es igual a 2 por 64, pues es 2 por 4, pues es 8. 2 por 6 es 12, es 128. Más por menos, pues da menos. Y 2 por x, pues es 2x. Ahora voy a agrupar los términos semejantes, es decir, letras de un lado y números de otro. Entonces, 6x, si este es negativo y lo paso al otro lado de la igualdad, me queda como positivo 2x. Esto va a ser igual a 128. Entonces voy a sumar, porque son signos iguales, se suman. 6 más 2 es igual a 8x y 8x es igual a 128. Entonces, x es igual a 128. Si el 8 está multiplicando, lo paso dividiendo. Y bueno, aquí tendría que realizar esta operación. Vamos a ver cómo nos queda.
son 128 entre 8. Entonces es 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. Entonces es por 1. 8 por 1, 8. Para 12 es 4. Bajamos el número 8. Y digo, 6 por 8, 48 para 48, pues es 0. Entonces el resultado de X es igual a 16. Entonces, bueno, ya tengo el número, pero lo que pide concretamente es que cuando lo sustituya, este número que es el menor, que es la mitad del menor, sea igual a la sexta parte del mayor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues sustituir el valor de X. Entonces vamos a sustituir este valor. Una vez encontrado el resultado donde me dice que X es igual a 16, obviamente pues tengo que sustituirlo en el valor de la ecuación 1 o la ecuación 2. Mira, por cuestión de practicidad, yo te recomendaría la ecuación 1. Entonces, vamos a sustituir. Sabemos que sustituir pues, es cambiar. Entonces, X más Y es igual a 64. Decimos X es igual a 16, entonces es 16 más Y igual a 64. Como voy a despejar Y, porque necesito encontrar el valor de Y, entonces Y es igual a 64. Si 16 es positivo y lo cambio del otro lado de la igualdad, queda como negativo. Entonces tenemos que restar 64 menos 16. Entonces el resultado son 48. ¿Sale? Bueno, entonces de esta manera he encontrado el valor de Y todo lo que tengo que hacer ahora es sustituirla en la ecuación 2, a ver si es cierto que se cumple la condición de que la mitad del menor es igual a la sexta parte del mayor. Vamos a ver cuál es ese número. Como recordarás, pues el resultado de X es igual a 16 y el resultado de Y pues es 48. Entonces vamos a ver si cumple la condición de la igualdad. Entonces decimos, en el caso concreto de esta expresión, aquí lo voy a sustituir. Entonces, X, ¿cuánto vale X? 16, entonces es 16 entre 2 es igual a la sexta parte del mayor, que en este caso pues está representado por la letra Y o Y. ¿Cuánto vale la Y? Pues me dice que es igual a 48, entonces es 48 entre 6, ¿sale? Entonces si lo dividimos, ¿cuánto es 16 entre 2? Pues es igual a 8. Y si divido 48 entre 6, pues es 6 por 8, 48. Por lo tanto, el resultado es igual a 8. Para responder concretamente la pregunta de cuáles son esos números, pues entonces como resultado te puedo decir que es el 16 y el número 48. ¿Bien? Y de esta forma, comprobando que da la igualdad, damos por concluido el tema de ecuaciones lineales y simultáneas. Por tu asistencia y por tu participación, muchas gracias. Después del siguiente tema, vamos con el último tema de álgebra, que son ecuaciones cuadráticas y factorización. Bueno, pues me despido de ustedes. Recuerden, mi nombre es Víctor Hugo Cruz y nos vemos el siguiente tema.